Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento te encuentras tú, pero gracias por acudir a esta cita semanal para poder aprender de la palabra de Dios. Para los que ya han estado en este grupo, pues les toca oír la repetición del saludo. Tengan paciencia, que es para las personas que entran por primera vez y que de pronto no tienen ni idea de lo que hacemos aquí. Estamos estudiando la Biblia y para eso te pido que te pongas cómodo mientras yo comparto las diapositivas. Por eso te aconsejo que si tienes un cuadernito, tienes esferito, te pones cómodo y tomas nota, pues vas a sacar mayor provecho de todo lo que estamos estudiando acá. Permítame, yo oculto aquí unas barritas que me salen y aumento la pantalla mientras ustedes también pueden ir por su bebida preferida y vamos a pasar, yo creo que una horita. Vamos a pasar estudiando la palabra de Dios. Me imagino que ya están viendo la pantalla verde y comenzamos. Estamos en un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Bienvenidos para los que se encuentran conmigo por primera vez y para todos esos fieles oyentes y estudiantes de la Biblia que me acompañan desde el 2020 ya. Muchas gracias por sus muestras de cariño, por su constancia, por su disciplina. Que Dios los bendiga. En el día de hoy nos encontramos en la clase número 112. Las personas que quieran escuchar las 111 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga. Hay un icono con unas flores rojas hermosas, hacen clic, se suscriben y en la sección de videos pueden encontrar todas las clases desde la número uno, que empezamos con Mateo, capítulo uno, versículo uno. Encuentran todas las clases hasta el momento de hoy. También pueden hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar ustedes en esas 111 clases? Los cuatro evangelios, el libro histórico, las 13 cartas paulinas desde Romanos hasta Filemón, las cartas generales desde Hebreos hasta Judas. Y ya nos encontramos estudiando el último libro, que es el libro profético, el último libro del Nuevo Testamento y por ende de la Biblia, que es el Apocalipsis. Como siempre, me gusta que hagamos un muy corto repaso de lo que hemos estado viendo, especialmente la clase anterior. ¿Qué hemos estado estudiando? Como les digo, el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, y hace 8 días entramos en el capítulo 12. Vamos casi en la mitad del Apocalipsis. El capítulo 12 es un intermedio entre los juicios que nosotros hemos estado estudiando que caen sobre el planeta Tierra, juicios que vienen de parte de Dios y siempre hay como un intermedio cuando vamos a pasar del sexto juicio al séptimo juicio. Recuerden que son 21 juicios que están representados por 7 sellos, por 7 trompetas y por 7 copas. Entonces, en este momento hay unos capítulos en el Apocalipsis que nos van a narrar algo que sucede antes. Ya perdemos el estudio cronológico, ya no lo vemos más por estos capítulos y el Apocalipsis a partir de capítulo 12 nos empieza a enseñar sobre unas señales en el cielo. Vamos a ver 7 protagonistas o 7 personajes muy importantes dentro del Apocalipsis para poder entender mejor todo lo que está sucediendo, que va a suceder en el futuro en los últimos tiempos para la humanidad. Alcanzamos a ver que nos habla de una mujer que está encinta, que representa a la nación de Israel. Para los que no saben lo que estoy hablando, les aconsejo que vean la clase anterior, mucho mejor. Si quieren empezar con Apocalipsis, hay personas que les gusta muchísimo el Apocalipsis y no tienen problema desde la clase número 93, pero si quieren empezar con más suave, empiecen desde la clase número uno. La segunda señal que hemos estudiado es el dragón, que representa a Satanás. La tercera señal que vimos habla sobre el hijo varón, que es el Mesías, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. La cuarta señal que alcanzamos a ver hace 8 días es el remanente fiel de la nación de Israel, que huye a Petra, donde Dios los va a proteger sobrenaturalmente. La quinta señal que vimos es el arcángel Miguel, que es el capitán del ejército celestial de Dios. Va a haber una pelea en el futuro encabezada por Satanás y sus huestes, sus demonios, los ángeles caídos, y por el arcángel Miguel y los ángeles de Dios. Hay una pelea en el mundo espiritual. En esa pelea, lógicamente,
Miguel y los ángeles de Dios ganan y es derrotado Satanás. Vimos cosas muy interesantes. Al ser derrotado Satanás, todos los habitantes del cielo se alegran, todos los que viven allí se alegran porque por fin se les cierran totalmente las puertas a Satanás. Ya no puede entrar más al cielo, a los aposentos de Dios, lo que conocemos como el tercer cielo, pero al mismo tiempo que hay gran alegría en el cielo porque ya no van a estar con Satanás, dice que qué pesar, qué tristeza y qué susto porque les va a ir muy mal a los que viven en la tierra y a los que habitan en el mar. ¿Por qué? Porque el diablo está muy enojado y ha bajado para combatirlos. Bien sabe el diablo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón, es decir, Satanás, se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra porque fue derrotado por el arcángel Miguel y los ángeles de Dios, empezó a perseguir a la mujer, es decir, a Israel, aquella que había tenido a su hijo, de donde había salido el Mesías, que desde el principio del tiempo Satanás ya sabía que ese hijo nacido de Israel era el que le iba a aplastar la cabeza. Por eso él siempre, durante todos los imperios, trató de que ese Mesías no naciera, lógicamente, sin lograrlo porque ya estaba en los planes perfectos de Dios. Dios le dio a la mujer, es decir, a Israel, a ese remanente fiel que se va a encontrar en los últimos tiempos, en lo que conocemos como la gran tribulación, dos grandes alas de águila que representan simplemente la velocidad con que ese remanente de Israel tiene que huir de la persecución del anticristo. Y el anticristo, que es un títere de Satanás y quiere eliminar a Israel, dice que los persigue, pero que Dios sobrenaturalmente ayuda a ese remanente fiel de Israel a ir hacia el desierto. Ya sabemos que el lugar específico es Petra, donde los va a proteger los últimos 3 años y medio de los 7 años que corresponden a la gran tribulación. El dragón, es decir, Satanás, dice, arrojó mucha agua por la boca y con el agua formó un río para que arrastrara a la mujer. Aprendimos hace 8 días que se refiere a grandes ejércitos que fluyen como un río para atacar a Israel, pero dice que la tierra vino en su ayuda. Dios protege sobrenaturalmente a Israel y por medios sobrenaturales y naturales detiene a ese gran ejército que ya lo hemos estudiado, que es un ejército de 200 millones de soldados. Para que no ataquen a Israel y pueda llegar ese remanente fiel de Israel a salvo a Petra. Entonces el dragón Satanás se enojó mucho contra la mujer, contra Israel, porque no pudo acabar con ellos, y fue a pelear contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando el mensaje de Jesús. Aquí es muy claro que dice que cuando Satanás, utilizando al anticristo y a todos esos grandes ejércitos, no logra atacar a Israel, entonces volca toda su rabia sobre las personas que durante la gran tribulación se hayan convertido al cristianismo. Y es el mismo tiempo en donde nosotros ya estudiamos que se rompe el quinto sello y hay una gran persecución cristiana. Y ahí quedamos hace 8 días. Entonces comenzamos con nuevo tema. ¿Preparados? Porque seguimos con temas bien profundos, bien fuertes, pero que nos traen a la luz todos los planes de Dios y que en medio de todo nos van a llenar de tranquilidad y de gozo. El Apocalipsis no es para sentir miedo. Miedo deben sentir las personas que no tienen la paz de la salvación, es decir, que todavía no han creído en Jesucristo y lo han recibido como Salvador y Señor, porque ese es el boleto de salida de todos estos juicios. Entonces, sigamos con el capítulo 13, versículo 1 que dice. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. ¿Qué significa este pasaje? Del mar salía una bestia. Recuerden que ya hemos aprendido que cuando en el Apocalipsis se habla de mar, se refiere a multitudes, a la gente. En este caso específicamente de toda la muchedumbre inconversa que hay en la gran tribulación. Y bestia sabemos que se refiere al anticristo. Entonces quiere decir que el anticristo es un ser humano
que sale simplemente de la gente que en ese momento está en la gran tribulación. Y yo ya se los he explicado, pero se los recuerdo y para los que no lo han oído, lo sepan por primera vez. El anticristo es un ser humano común y corriente. ¿Cuál diferencia tiene? Que el mismo ofrecimiento que Satanás le hizo a Jesucristo en la tentación de darle todos los reinos si lo adoraba, si Jesús lo adoraba, y que lógicamente Jesucristo rechazó, la diferencia es que cuando Satanás le ofrezca al anticristo esto mismo, todas las naciones del mundo, todas las riquezas, este ser humano sí va a aceptar y se convierte en el anticristo porque Satanás lo va a dotar de muchos poderes. Entonces, sí va a llegar a ser un líder mundial con poderes sobrenaturales. Los 10 cuernos representan esas 10 naciones, esa coalición que va a existir que nosotros conocemos como el G10, porque no sabemos exactamente qué nombre tiene, que son la base del último gobierno mundial y que sin ellos saberlos van a ser los que le van a lanzar al anticristo como líder mundial. Las 7 cabezas representan los 7 imperios que han existido, que tienen que ver directamente con Israel y que han sido totalmente manejados por Satanás. Dice que en cada cuerno tiene una corona que significa precisamente gobierno, poder, autoridad. Y en cada cabeza tenía escrito nombres que ofendían a Dios, es decir, que todos los imperios y este último imperio mucho más van a tener una oposición total al Dios verdadero. Versículo 2. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Recuerden que en el Apocalipsis tenemos que hacer traducción simultánea. Cada una de estas palabras ya sabemos exactamente qué significa. Este monstruo del que está hablando aquí, la bestia, es decir, el anticristo, dice que parecía leopardo, pero tenía patas de oso y hocico de león. El dragón, es decir, Satanás le entregó a este monstruo, al anticristo, su poder y su reino. Entonces, tengamos claro, el anticristo es un ser humano común y corriente que va a aceptar la oferta de Satanás para poder liderar el mundo. Entonces, Satanás lo va a dotar con poderes sobrenaturales y carisma y mucha inteligencia y muchas otras cosas que hemos visto para poder liderar el mundo. Pero nos dice que el anticristo parecía leopardo, oso y león. Eso nos recuerda lo que vimos al principio en la clase 93 y 94 de esa profecía que tenía todo que ver con el Apocalipsis que conocemos como la profecía de las 4 bestias. Recuerda que estudiamos 3 profecías de Daniel que teníamos que entenderlas para poder entender el Apocalipsis. Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, también tiene una visión de los imperios que va a haber en el futuro y están relacionados con estos animales, con el leopardo, con el oso y con el león. El león que representaba a Babilonia, lo que hoy es Irak, habla de que el anticristo va a tener esas mismas características que tuvo ese imperio. Ese imperio, ¿cómo fue? Fue arrogante, fue orgulloso. Entonces, la soberbia va a caracterizar al anticristo. Cuando se está comparando con el oso que representaba a los medo-persas, ese imperio que conquistó a Babilonia y que hoy en día es Irán, está hablando de esa expansión del territorio, es decir, que este último imperio va a abarcar gran parte del mundo conocido. Y cuando se habla del leopardo, recuerden que fue el animal que identificó al imperio griego, el imperio de Alejandro Magno, nos está diciendo características del anticristo, que está pendiente de la apariencia, de ese hedonista, totalmente se ama a sí mismo y está hablando una cantidad de cosas de inmoralidades sexuales que va a haber también predominante en los últimos tiempos. Entonces, cuando se nombran estos animales, simplemente nos está hablando de características que va a tener el anticristo para que nosotros también lo tomemos como señales para poderlo identificar. O nosotros no, porque nosotros ya no vamos a estar acá, sino las personas que infortunadamente se queden por haber rechazado a Jesucristo. Versículos 3, 4. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla?
Hagamos traducción simultánea y después lo explicamos. Acá nos está diciendo que el anticristo va a sufrir un atentado, una herida mortal. Pareciera que hubiera sido asesinado, pero pareciera que va a resucitar. Y el mundo entero va a quedar atónito, fascinado, y por eso lo van a seguir, lo van a convertir en su líder al anticristo. Y el anticristo los va a incitar a adorar a Satanás porque él les va a explicar que es gracias al poder y al amor de Satanás que él logra revivir. Y dice que entonces la mayoría de las personas que vivan en esa época no solamente van a adorar al anticristo, sino también van a adorar a Satanás porque les parece algo extraordinario la resurrección del anticristo. Dado que la bestia, es decir, el anticristo, es un falso Mesías, será una falsificación de Cristo y hasta pondrá en escena una resurrección falsa. Las personas lo seguirán y adorarán porque estarán impresionadas por su poder y sus milagros. Unirá al mundo bajo su liderazgo y controlará la economía mundial, todas las áreas en ese momento, todos los estamentos. Pero los que siguen a la bestia, es decir, al anticristo, solo se engañarán a sí mismos, porque él usará su poder para manipular a los demás, para dirigir la atención hacia sí mismo y para fomentar planes malignos. Totalmente un engaño. Versículos 5, 6. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Además, se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su santuario y a los que viven en el cielo. Al anticristo se le permitió creerse importante y decir que él era Dios. También se le permitió gobernar durante 3 años y medio. Recuerden que todo esto que está pasando, que es obra de Satanás, no es porque Satanás haya tomado el poder y haya acabado con Dios. Satanás está haciendo todo eso porque en la soberanía de Dios, Dios se lo está permitiendo para cumplir los planes de Dios, no los planes de Satanás. Pasado ese tiempo, esos 3 años y medio, de esos primeros 3 años y medio de los 7 años de la gran tribulación, donde recuerdan es una falsa paz, donde el anticristo se presenta como un líder político carismático que trae soluciones reales a todos los problemas que se van a vivir. Pasado ese tiempo, empieza a insultar a Dios, a su templo y a todos los que están en el cielo. Grandes blasfemias y herejías. Versículos 7, 8. También se le permitió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Nos está hablando qué otras blasfemias y qué otras cosas horribles va a hacer el anticristo. Nos dice que el anticristo vencerá al pueblo de Dios. Eso ya lo sabíamos, porque en el quinto sello hay gran persecución cristiana y gobernará el mundo, pero no podrá causarle daño espiritual al mundo, porque el que decida aceptar a Jesucristo, no importa lo que suceda con su cuerpo físico, va a vivir por toda la eternidad. Establecerá su dominio en todo el mundo, el anticristo, y exigirá que todos lo adoren. Y muchos lo harán, todos excepto los creyentes verdaderos. Durante los últimos 3 años y medio es donde el anticristo va a exigir que lo adoren como Dios. El negarse a adorar a la bestia, al anticristo, resultará en un sufrimiento corporal, la persecución cristiana, y van a morir muchos cristianos. Más adelante vamos a ver que inclusive habla que van a ser por guillotina, les van a quitar la cabeza. Pero el pueblo de Dios al final será premiado porque van a gozar de una vida eterna, al igual que los que hemos aceptado en este momento a Jesucristo, vida plena por toda la eternidad junto a Jesucristo. Y aquí habla nuevamente del libro de la vida. Dice que lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero. Ya hemos hablado de esto, pero se los recuerdo, el libro del Cordero es el mismo libro de la vida. Recuerden que el libro de la vida, como su nombre lo indica, es donde están los nombres de todas las personas que hemos tenido vida. Y ya hemos establecido que la vida comienza desde el momento en que hay esa primera unión entre el espermatozoide y el óvulo. En ese mismo instante ya hay vida.
Entonces, cuando una persona tiene vida, su nombre es escrito en el libro de la vida. Liliana tiene vida y su nombre es escrito en el libro de la vida. Sebastián tiene vida y su nombre es escrito en el libro de la vida. Lo mismo ocurre con don Tiburcio, con doña Sinforosa. Tu nombre está escrito en el libro de la Biblia. Aprendimos qué es lo que pasa. Cuando una persona rechaza a Jesús y muere, es borrado su nombre del libro de la vida. Entonces, don Tiburcio vivió 70 años, Dios a través de sus familiares, de personas, de circunstancias, le habló sobre el plan de salvación, cómo podíamos recuperar ese paraíso perdido del Génesis únicamente a través de Jesucristo, creyendo y recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero don Tiburcio no quiso, rechazó a Jesucristo toda su vida y se murió sin aceptar a Jesucristo, es decir, no fue salvo, sino que fue condenado. En ese instante, que es la última oportunidad, mientras estamos únicamente con vida, don Tiburcio se muere y como rechazó a Jesucristo, su nombre es borrado del libro de la vida. Doña Sinforosa vivió 50 años en pecado, rechazando a Jesucristo, haciendo lo que se le daba la gana, sin aceptar la voluntad de Dios y muere. En ese instante, como no aceptó a Jesucristo, su nombre también es borrado del libro de la vida. Él dice, no borrará el nombre de los salvos. Liliana y Sebastián aceptaron a Jesucristo, tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador y tu nombre sigue en el libro de la vida. Incluso cuando mueres, al final de los tiempos, el libro de la vida será el libro del Cordero porque allí solamente quedarán inscritos los nombres de los salvos. Entonces continuemos con versículos 9 y 10. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los creyentes. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo siguiente, que es una frase de lo que nosotros vemos permanentemente en el Apocalipsis, porque cada mensaje que Dios nos da en este libro es tan importante que nosotros no solamente tenemos que escuchar, tenemos que leer, sino que tenemos que practicarlo, tenemos que hacer caso. Y aquí nos está advirtiendo que en estos últimos tiempos no importa quién deba ir a la cárcel, pues va a ir a la cárcel. Quien deba morir va a morir por la espada, al filo de la espada o el método que se utilice en ese momento. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. No importa lo que le hagan a nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, mente, emociones y voluntad no las van a poder tocar. Los tiempos de gran persecución que vio Juan darán la oportunidad de que los creyentes ejerciten paciente, perseverancia y fidelidad. Y eso ocurre hoy en día. Los tiempos difíciles que ahora enfrentamos son también oportunidades de crecer espiritualmente. No caigamos en la trampa de Satanás de apartarnos de Dios cuando llegan los días difíciles, que es lo normal que nosotros hacemos. Pasamos por momentos muy difíciles y tendemos a dejar de orar, a dejar de estudiar la palabra de Dios, de congregarnos. Por el contrario, empleemos estos tiempos duros como oportunidades para crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios. Versículos 11-12. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Acuérdense que la primera bestia que sale del mar es el anticristo. Esta bestia que sale de la tierra tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Haciendo la traducción simultánea se comprende más. La bestia que sale de la tierra se identifica con el nombre del falso profeta, quien es una imitación del Espíritu Santo. Aparenta ser lo bueno, pero el propósito de sus milagros es engañar. Y fíjense, chicos, que aquí hay una maligna imitación de la Trinidad. La Trinidad. La Santa Trinidad es Padre, Dios Padre, Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Aquí
habrá una maligna trinidad compuesta por Satanás, por el anticristo y por el falso profeta. Satanás queriendo imitar a Dios Padre, el anticristo lógicamente siendo una versión maligna de Jesucristo y el espíritu y el falso profeta siendo un imitador del Espíritu Santo. Y dice que el falso profeta había recibido autoridad del anticristo y trabajaba para él. Obligaba a los habitantes del mundo, es decir, a los inconversos, a que adoraran al anticristo, el cual se había repuesto de su herida mortal. Entonces, el anticristo va a tener una segunda fórmula que va a estar con él todo el tiempo, que va a ser una figura religiosa. Recuerden que el anticristo es un líder político. El falso profeta es un líder religioso que va a acompañar al anticristo y es el falso profeta, el líder religioso, el que va a enseñar e incitar a todo el mundo a que adoren al anticristo. Él es como su ministro de publicidad. Él es el que va a hacerle caer a la gente lo importante y lo divino que es el anticristo, empezando que fue curado de una herida mortal, es decir, ese poder divino que tiene el anticristo es el falso profeta el que empieza a hacerle esa publicidad. Versículos 13-15. También hacía grandes señales. Acuerdan que el anticristo también hace grandes señales porque el diablo lo dota de ese poder sobrenatural. Entonces el falso profeta también los va a tener, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Milagros realizados para engañar, que nos recuerdan a los magos del faraón que imitaron las señales de Moisés en Egipto. ¿Se acuerdan ustedes en el libro del Éxodo? Cuando Dios manda a Moisés a hacer una serie de señales sobrenaturales para que el faraón deje salir al pueblo de Israel de su esclavitud de 430 años en Egipto y caen 10 plagas, 10 juicios sobre Egipto. Los primeros juicios, las primeras plagas que Moisés pudo hacer, dotado por el poder de Dios, los magos del faraón también lo pudieron imitar dotados por poderes de Satanás. Los milagros verdaderos señalan únicamente a la persona de Jesucristo. Cualquier milagro que hoy en día o cualquier poder sobrenatural que hoy en día haga una persona y señalen como poderoso o como Dios a alguien diferente a Jesucristo, son poderes dotados por Satanás. No nos dejemos engañar. Nos dice que el falso profeta, el líder religioso, va a ordenarle a la gente a que adoren una imagen en honor del anticristo. Entonces, en estos últimos 3 años y medio de la gran tribulación, se va a hacer una imagen. No sabemos exactamente con todas las cosas hoy que tenemos de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, pues va a ser muy fácil hacer una imagen donde pueda ser adorada desde cualquier punto del planeta Tierra y va a tener la imagen del anticristo, que es una burla directa al segundo mandamiento en donde Dios prohíbe radicalmente adorar imágenes. Entonces, por eso todo este avance tecnológico y todo esto de la inteligencia artificial, porque va a servir muchísimo en los últimos tiempos. Versículos 16-17. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Mire todo lo que va a lograr el falso profeta. Hizo que a todos les pusieran una marca, un chip en la mano derecha o en la frente. No importaba que fueran, no importará si van a ser ricos, van a ser pobres, grandes, pequeños, adultos, niños, adolescentes, libres o esclavos.
todos tienen que llevar la marca, todos tienen que llevar ese chip, porque nadie podrá comprar ni vender ni hacer negocios, no se podrá hacer absolutamente nada si no se tiene esa marca, si no se tiene ese chip. Y dice que esa marca o ese chip va a representar el nombre del anticristo o el número de su nombre. Entonces, toda esta tecnología, todos estos avances tecnológicos, hoy en día ya se pueden hacer. Falta muy poco para que esto se haga una realidad en el mundo entero. Versículo 18. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Y aquí se van a desilusionar muchas personas. Vamos a analizar este versículo. Resulta que por las películas de Hollywood se le ha dado una importancia y se le ha dado una traducción y algo mucho más grande de lo que realmente es. Aquí hay que esforzarse mucho para poder comprender, nos dice el versículo. Si hay alguien que entienda, trate de encontrar el significado del número del anticristo, porque es el número de un ser humano. El versículo no fue correctamente traducido cuando lo traduce como 666. Nosotros deberíamos leer realmente ese número es 666. Entonces aquí nos está diciendo el pasaje que nosotros tenemos que comprender, que tenemos que tener sabiduría para poder identificar a ese anticristo, a ese títere de Satanás, que va a ser un líder mundial que aparentemente traerá la paz, pero que al final traerá ruina total a los habitantes de la tierra que crean en él, que ponga su confianza en este líder mundial conocido como el anticristo. Y que una manera de identificar al anticristo es por este número, por el 666. Ya habíamos estudiado la importancia que tienen los números en la Biblia, que tienen un significado mucho más allá de lo que podemos ver aparentemente, porque los idiomas en que fue escrito la Biblia, tanto el hebreo como el griego, son unos alfabetos que manejan caracteres que se pueden convertir también a números y tiene también una enseñanza, un significado. Aprendimos, por ejemplo, que el número 7, que es uno de los números más importantes porque es el número de Dios, significa perfecto o completo y se utiliza muchísimo en la Biblia. Representa directamente a Dios el número 7 cuando se ha terminado algo. Por eso en el Apocalipsis se utiliza tanto el número 7. Siete copas, siete sellos, siete trompetas, porque es cuando algo ya ha concluido, algo se ha terminado, algo es perfecto. Otro número que identifica directamente a Dios es el número 3, porque representa la esencia de Dios. Fíjense en que desde un principio en la Biblia nos enseña que Dios es trino. El número 3, siempre nos hablan de la santidad de Dios y nos hablan de ella como que Dios es santo, 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 repitiéndolo 3 veces. Esto también ya lo habíamos estudiado. Es como la firma de Dios en la creación. Si analizamos la creación, vemos que el número 3 está en cada cosa creada. Nosotros, los mismos seres humanos, somos trinos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Si cogemos cualquier cosa sencilla, un huevo, está la cáscara, la yema, la clara. En la vegetación, un árbol, está la raíz, el tronco, el fruto, en fin. El 3 representa la esencia de Dios. Y el número 6 representa al ser humano, porque fue creado en el sexto día. Entonces, es muy fácil, chicos. Cuando el número 6, el número del hombre, se repite 3 veces, 666, es dando a entender la esencia de Dios, es simplemente nos está hablando de un hombre, de un simple hombre, un 6 que se está haciendo querer pasar por Dios al repetir 666. Entonces, aquel personaje, aquel hombre que se ha exaltado como Dios, ese es el anticristo. Sencillo. Las películas de Hollywood lo hicieron ver muchísimo más demoníaco, más esotérico, pero es simplemente esto. Pero es muy importante. Entramos, chicos, al capítulo 14. Leamos versículos 1 y 3. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre.
Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144.000 que habían sido redimidos de la tierra. Entonces ya después de darnos todas estas explicaciones del anticristo, de estos protagonistas, nos dice que está pasando algo más en el cielo. El Cordero, que sabemos que es el Mesías, que obviamente está hablando de Jesucristo, se encuentra en el monte de Sión, que es otro nombre dado a Jerusalén, la capital de Israel. Y está con 144.000 que fueron vistos por última vez. ¿Se acuerda cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 7, donde estaban evangelizando al mundo entero? Ellos fueron identificados como un grupo de creyentes judíos que ministraron durante la gran tribulación, los primeros 3 años y medio exactamente, y se les dio un sello de protección durante ese periodo para que todos esos juicios que estaban cayendo sobre la tierra, pues no los afectaran a ellos. Ya aquí estamos hablando al final de esos 3 años y medio cuando ellos han evangelizado, es decir, han cumplido su misión, ya han salido victoriosos de la gran tribulación. El anticristo ciertamente no los ha podido derrotar porque aquí están ellos triunfantes, adorando y con Jesucristo, firmes con Jesús. Versículos 4, 5. Estos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Nosotros estudiamos de los 144.000 en el capítulo 7. Aquí estamos en el capítulo 14 y sin embargo el Apocalipsis vuelve a hablar de ellos para contarnos otras características, nos da otra descripción de estos 144.000 escogidos. Ya sabemos que pertenecen, que se escogen 12.000 judíos de cada una de las tribus de Israel y como son 12 tribus, pues por eso nos da la suma 144.000 escogidos para esta misión tan especial. Aquí nos está añadiendo que son hombres masculinos y que son vírgenes. Aquí está hablando del celibato. Lógicamente, no es porque el matrimonio sea malo, el matrimonio es una bendición cuando se siguen todas las reglas dadas por Dios. Pero estos 144.000 judíos que van a estar al final de los tiempos van a tener una misión tan importante y la van a tener que hacer tan rápido que ellos no van a tener tiempo de formar hogares. Entonces, van a estar preparados estos jóvenes para ir por todo el mundo y predicar el plan el evangelio, el plan de salvación para todas las personas que estén en ese momento. Van a ser lógicamente creyentes en Jesucristo. Inicialmente judíos, pero van a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y son las primicias de la gran cosecha. ¿Recuerdan cuando los dos testigos empiezan a predicar? Estos 144.000 judíos son los primeros, el núcleo piadoso de Israel, que van a aceptar a Jesucristo y son un símbolo de toda la redención de la nación. Al final, todo ese remanente fiel de Israel va a creer en Jesucristo. Y nos dice que fuera de eso tienen una característica, son jóvenes que van a tener la verdad en su boca. ¿Por qué? Porque van a hablar la verdad en todo momento, van a contar el plan de salvación para que todo aquel que los escuche sepan cómo poder recuperar ese paraíso que se perdió en el Génesis. Y van a estar totalmente pegaditos de Dios. El Espíritu Santo los va a ayudar para que no hagan mal. Rectos, íntegros van a ser estos 144.000 jóvenes. Versículos 6, 7. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el mensaje eterno de las buenas noticias para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gritaban a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Algunos piensan que esta es una última apelación mundial a todas las personas para que reconozcan al único Dios verdadero, como si este ángel estuviera rogándole a todas las personas que están en la gran tribulación, por favor, reciban a Jesucristo. Pero la mayoría de los teólogos no creen tanto en esto.
Nadie tendrá la excusa de no haber oído jamás la verdad de Dios. Más bien se cree que esto es un anuncio de juicio y no de apelación, diciendo una advertencia, ya no es rogándoles, por favor, acepten a Jesucristo, sino miren, si no aceptan a Jesucristo, van a recibir sobre ustedes todos los juicios que vienen sobre el planeta Tierra. Versículo 8. Lo seguía un segundo ángel que gritaba. Ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Nos hablan aquí de un tema nuevo. Babilonia, recordemos, construida por el primer gran rebelde después del diluvio llamado Nimrod, fue la cuna de todas las grandes religiones falsas, lo que hoy es Irak. Eso lo vimos en las primeras clases. Hay una Babilonia comercial que la vamos a estudiar en los capítulos 17 y 18, o sea, toda la influencia que va a tener la nación de Irak sobre los últimos tiempos. Esa es la Babilonia comercial. Pero también se habla de una Babilonia espiritual, que es la que nos está contando en este momento este pasaje. ¿Por qué? Porque la Babilonia original, la que fue fundada por Nimrod, fue la base de todas las religiones falsas. La Biblia nos enseña que hay una ciudad que ha hecho que todas las naciones del mundo se intoxiquen, se emborrachen, tengan un velo que los cubre y no puedan ver la verdad. Esa herencia de la Babilonia original, que fue la cuna de todas las religiones falsas, esa herencia que la tienen muchos sitios en el mundo, la madre de todas las religiones falsas, lo vamos a ver más adelante, es el Vaticano, se refiere al Vaticano. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Babilonia comercial, vamos a estar hablando de Irak, pero cuando hablamos de la Babilonia espiritual, vamos a estar hablando del Vaticano. Versículos 9 al 11. Yo sé que acá muchos se van a turbar. Espero que no dejen de oír estas clases, escúchenlas hasta el final para que conozcan la verdad. No se dejen engañar, por favor, por las mentiras, por el enemigo. Conozcan la verdad para que puedan comprar el boleto de salida de todos estos juicios. Versículos 9 al 11. Los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del excitante vino de la ira de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Por eso es tan contundente esta enseñanza y por eso los ángeles están advirtiendo con tanta vehemencia y nosotros los que enseñamos el Apocalipsis lo hacemos de una manera tan radical para que ustedes, por favor, que Dios les está dando la oportunidad de conocer este tema, tengan oídos, no se cieguen por las tradiciones o por lo que creen ustedes que es la verdad porque se los han enseñado toda la vida. La verdad está en la palabra de Dios. Lo que ustedes están escuchando, mire, no es algo que yo me estoy inventando. Esto no es palabra mía, es palabra de Dios que está en la Biblia. Lo que se viene es muy fuerte para aquellas personas que rechazan a Jesucristo. Si tú ya has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no tienes por qué sentir miedo porque tú no vas a estar en los juicios, pero sí tienes un deber y una obligación y es contarle el plan de salvación a todas las personas que Dios manda a tu alrededor, empezando por tus familias, tus familiares que son las personas que más amamos. Este ángel es enviado por Dios para advertir a la humanidad, como lo estamos haciendo hoy los que enseñamos el Apocalipsis. Dios es fiel y misericordioso y advierte el terrible futuro de los que acepten marcarse por el anticristo, porque aceptar la marca del anticristo es aceptar
aceptar al anticristo como su Dios. No hay duda que el infierno es eterno, que existe. No es como piensan algunos que el juicio es aniquilación total y que importa si al final ya es la nada, se acabó. Disfrutemos y gocemos en esta vida que al fin y al cabo después no hay nada más. Eso es uno de los grandes engaños. Si hay una vida después de esta y tú decides en esta vida dónde quieres pasar la eternidad, si la quieres pasar en un gozo eterno o en un tormento eterno. Y eso depende únicamente de la decisión que tú tomes hoy en día en cuanto a qué vas a hacer con el nombre de Jesucristo, si lo vas a aceptar o lo vas a rechazar. No hay ningún otro camino. Versículos 12-13. En esto consiste la perseverancia de los creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Recuerden que el que está escribiendo aquí es Juan, el apóstol Juan, y son palabras de ánimo y de consolación. Aquí está hablando de la paciencia que debemos tener en medio de la adversidad que sufrimos hoy en día, en medio de las tribulaciones y de las cosas que se vienen. Paciencia significa aguantar, resistir, permanecer de pie sin ceder ni rendirse a la presión externa. Es el Espíritu Santo que no se da por vencido, nos da la fuerza, porque cada día vamos a tener más oposición los que creemos en Jesucristo, vamos a tener más gente diciéndonos que somos nosotros los que estamos equivocados. No crean esta mentira. Esto es lo que pide el Señor a los cristianos que estén en este tiempo y más que todo a los que van a encontrarse en la gran tribulación. Muchos no quieren morir, pero para nosotros la muerte es ganancia. Debemos estar preparados. Ahora nuestro espíritu y alma están encarcelados en un cuerpo corruptible. La muerte es abrir la puerta de la prisión y ser libres por toda la eternidad. Versículos 14-16. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien con aspecto de un hijo de hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y gritó al que estaba sentado en la nube, mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. El hombre en las nubes es Jesucristo. Él nos cuenta exactamente cómo será su segunda venida después del rapto. La hoz en la mano significa que Cristo ya viene a cortar la cosecha, recoger a los cristianos, el rapto, y desechar a los incrédulos. Después del rapto, los que se quedan, los dejados atrás y que van a pasar por la gran tribulación. En las iglesias no todos son ovejas, hay muchos cabritos, pero solo hasta la venida del Señor se va a saber quién es quién en el rapto. Quienes se quedan, aunque se crean tener el título de cristianos y estén en una iglesia, es porque realmente no eran salvos y este tema ya lo hemos estudiado mucho. Versículos 17-19. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y gritó al que llevaba la hoz afilada, mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Los cristianos no fuimos enviados para acabar con la maldad, fuimos enviados para prevenir que aumente la maldad. Maldad siempre va a existir, pero nosotros somos luz en medio de la oscuridad, somos sal. La sal de la tierra. Recuerden que la sal previene que se dañe la carne, pero si la carne ya está dañada, la sal no sirve de nada. Cuando ya hay maldad total en el corazón de una persona, no podemos hacer, pero sí podemos prevenir que más personas entren en esa maldad profunda donde ya no van a salir.
Y esa es nuestra labor mientras estemos acá. Imagínense en cómo será un mundo cuando ya no estemos los cristianos aquí. Oscuridad total. La cosecha es el final de la era o el final de esta dispensación. Recuerden que estamos en la sexta dispensación, la época de la iglesia. Es la oportunidad de nosotros los cristianos de poder dar la luz de cómo evitar los juicios de la gran tribulación. Es la época de la gracia. Cuando ocurra el rapto de la iglesia y esta dispensación se acabe, va a ser mucho más difícil para las personas que se queden porque no van a tener esa luz, no van a tener la sal que somos nosotros predicando y enseñando el plan de salvación. El ángel, nos dice el pasaje, pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar era el sitio donde con los pies se exprimían las ovejas las uvas, perdón, para sacar el vino. Entonces las machacaban, las oprimían, las exprimían las uvas hasta sacar ese líquido precioso. Y está comparando Dios en el Apocalipsis este tiempo tan terrible de la gran tribulación para las personas que decidan quedarse por no aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así va a ser la época en va a ser la vida en esa época. Van a ser trituradas. Va a ser terrorífico, por eso se conoce como la gran tribulación. Aquí se refiere a Jerusalén específicamente, pero va a ocurrir en todo el mundo. Esta es una figura para enseñar que el Señor viene a juzgar en la gran tribulación, viene a triturar. Por eso este es el momento para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y evitar estar en esta época donde van a caer estos juicios y donde va a ser muy, muy, muy difícil por todos los engaños que va a haber para que una persona crea la verdad y acepte a Jesucristo. Hoy es el momento. Chicos, dejemos aquí, ya se acabó nuestro tiempo, alcanzamos a ver el versículo 20. Las uvas fueron exprimidas, fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1.600 estadios. ¿Qué significa esto? Las uvas, es decir, las personas que estén en ese momento, fueron exprimidas fuera de la ciudad y del recipiente salió tanta sangre que subió hasta 1,5 metros de altura en una extensión de 300 kilómetros. Está hablando de toda, como van a caer juicios, va a haber persecución, va a correr mucha sangre. El líquido que se sale al exprimir las uvas se compara con la sangre que va a ser derramada en estos últimos tiempos. Y se está describiendo una gran confrontación bélica en donde en 300 kilómetros se van a encontrar los ejércitos de las naciones que van a atacar a Israel en el último conflicto que habrá en la tierra llamada la batalla de Armagedón, que ya hemos hablado también bastante de este tema. Y dejando aquí ya para poder seguir dentro de 8 días. Yo sé que es bastante tema, por eso siempre los invito a ustedes para que vuelvan a repasar estas clases, para que no se abrumen, para que vuelvan a ver desde las profecías de Daniel que vimos al principio del estudio, para que vuelvan a repasar todo lo de Mateo 24, que es el mismo Señor Jesucristo hablando sobre esta época y no se angustien, por favor. Angústiense en las personas que no aceptan a Jesucristo. Para todos los demás es gozo, es alegría al saber que un Dios justo va a traer su paga y va a reivindicar y va a cumplir sus promesas. Entonces, chicos, los espero dentro de 8 días, que tengan una semana llena de bendiciones. Cumplan con la gran comisión y por favor no dejen de orar por todos nosotros. Hasta la otra semana.